Dibujamos, por favor, el círculo perfecto. Puede ser al centro o un poquito hacia arribita si le quieres dibujar un poco de cuerpo, pero vamos a enfocarlo mucho en el rostro. Círculo principal, por favor. Ligerito, 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 ligerito. No presiones fuerte. No presiones fuerte. No le quites el polvito, no le soples, no hagas nada. Únicamente hacemos el trazo. El polvito que suelta nuestro carbón, el polvito que suelta nuestro carboncillo es el que vamos a utilizar para difuminar. ¿De acuerdo? Dice, el agua puede hacer chicharrón el fabriano. Sí, sí, a todos los papeles, Ricardo, lo va a hacer chicharrón. Pero si usas poquita agua, no lo va a hacer tanto. Independientemente pongas o no pongas mucha agua, de todas maneras se va a pandear tantitito, tantito, pero se seca y ya se regresa un poquito a su estado original. Bien, siempre pasa, que se hace chicharrón y luego se seca y ya se hace un poquito más planito, ¿no? Hay algunos que sí quedan un poquito así achicharronarizados, pero se secan y lo más que se pueden se regresan. Es el efecto natural de acuarela, siempre pasa con esos. Entonces no hay problema, es algo natural. Dice, ¿recomiendo usar compás? No, en absoluto no es dibujar con compás, es hacer trampilla. Es como calcar. Línea de la mitad del rostro. Línea de la mitad del rostro. Y aquí dibujamos parte del hocico en un ovalito aquí por fuera. El hocico va afuerita del círculo principal. Ligeramente afuerita. Lo estamos agarrando el lápiz hacia la parte de atrás. Que quede un trazo muy ligerito. El carboncillo es muy oscuro, así que no vas a batallar en el caso de que quede muy marcadito, no vamos a batallar absolutamente en nada. Pero agarrándolas atrás, hacemos un trazo lo más clarito posible. Esto va a ser un boceto, pero lo vamos a utilizar precisamente para el difuminado. Línea de los ojos, arribita del hocico, con una ligera mirada hacia arriba. No tiene que ser perfecto, muchachos. Les quise poner un ejemplo que no tuviera que ver con alguien conocido, con algo muy, muy, muy exacto, para que si sale ligeramente diferente, no haya ningún problema. No se enfoquen en que tiene que salir perfecto. No somos copiadoras. Orejas. Óvalo a la izquierda. De hecho, se forman por dos ovalitos. Uno arriba, otro abajo. Uno arriba y otro abajo. Si lo quieres hacer más orejón, no pasa nada. Oreja a la derecha en dos ovalitos. Uno y dos. Muy bien. El polvito, repito, y la marquita que estamos haciendo con este carboncillo, lo vamos a utilizar para el difuminado. Ahora nos vamos a la parte de los ojitos, por favor. Vamos a hacerlo por capas y aquí quiero que pongan muchísima atención. Esta primera capita vamos a usarla para nuestra primera capa de difuminado, por lo tanto se va a desintegrar un poquito. Así que ahorita vamos a ver el ejemplo. Línea de los ojos la dividimos, por favor, en 5 partes iguales. Aquí sí, la distancia entre ojos de todo el circulito, la dividimos en 5 partes iguales. Bueno, la del lado derecho ligeramente más amplia porque va un poquito más girada hacia la izquierda. Pero 5 partecitas. Aquí es 1, aquí son 2, aquí son 3, 4 y 5 el lateral derecho. Perdón, el lateral izquierdo. Los ojitos, tal cual, siempre seguimos agarrando el lápiz hasta atrás. Un trazo clarito, por favor. Un trazo clarito. Ojo en formita de semilla del lado izquierdo. No le vayan a borrar nada, porque es únicamente el boceto y se va a desintegrar un poquito cuando le pongamos un poco de agua. No le limpie nada. El mismo polvito que va soltando es el que usamos. Ojito del lado derecho. El carboncillo lo puedes agarrar ligeramente acostadito también. De todas maneras va a ser un trazo ancho, un trazo grueso.
El carboncillo siempre tiene la punta más ancha que un lapicito de grafito. Entonces, al mismo tiempo que vamos dibujando, también van generando un poquito de sombritas. Debajito de los ojos, más o menos como a un ojito de distancia, ya dentro del hocico, como a un ojo de distancia, dibujamos las fosas nasales. Como dos gotitas, ¿no? Hacia abajo. Bien, y a la mitad del hocico, ligeramente abajito de la mitad, marcamos la línea de la boca. Ligerito, ligerito, no le marques demasiado. El el poquito polvito que suelte es el que vamos a usar para difuminar la primera capa. Labio inferior. Y en este punto hacemos, me faltaron las pupilas, gracias. Iris y pupila van muy ajustados dentro de la silueta de los párpados. Cuidado con el brillo, déjaselo totalmente vacío. Dibuja el cuadrito del brillo y trata de, en todo el proceso, no tocarlo. Por favor, trata de no tocar ese cuadrito de brillo. En ningún momento hay que tocarlo. Hay que dejar que el papel también juegue con nuestro dibujo. El papel blanco va a ser nuestro brillo totalmente vacío, así que no lo toquen, por favor. No se confíen en que si tienen, de que nada, de todas maneras tengo un gis blanco, lo pongo por encima. No se confíen en eso, porque no siempre el gis o el lápiz blanco va a hacer un brillo totalmente blanco sólido. Así que por favor, ignoren ese brillito y no lo toquen. Muy bien. Ahora hacemos un poquito la silueta del rostro. Nos adaptamos aquí a la parte del hocico. Hacemos la siluetita alrededor de los ojos, hacia la parte de las cejas. Formamos también la cejita y el párpado del ojito por encima. ¿Tiene mucha texturita? Sí, pero de todas maneras, repito, esto se va a desintegrar un poco con el agua. Se va a desintegrar un poquito con el agua. Arribita del ojo derecho, también el parpadito. Y con esto formamos la siluetita del rostro. Aquí lo bajamos. Y una parte de la formita de la cabeza, si te fijas, es un poco más cónica la cabecita. Entonces, ligeramente afuera del círculo principal que hicimos al inicio, le damos una pequeña forma de montañita hacia arriba. Eso también en algún momento lo hemos practicado con el difumín o con el dedo. También se difumina con el difumín de papel, el lapicito de papel o con el dedo. Pero el día de hoy, como vamos a hacer un efecto acuarela, les aseguro que les va a gustar muchísimo también. De hecho, a mí me gusta más el efecto acuarela. Cuando difuminamos, me gusta mucho el efecto acuarela que realizamos con un pincelito húmedo. Ahora, de la misma manera en que hicimos estos trazos, muchachos, vamos a intentar completar un poquito el trazo del pelito hacia afuera del rostro. Un poquito, es un sketch así súper simple. No va a detallarse absolutamente nada hasta la segunda y tercera capa. Las mínimas capas, o bueno, el promedio de las capas que vamos a realizar son 3. La primera es la que se desintegra más rápido. La segunda nos ayuda a generar un poquito más de rellenos y definición. Y la tercera es la que completa totalmente la definición, pero lo hacemos por capitas. Todo alrededor del rostro, con un poquito de textura de pelo.
detrás de la orejita también. Y aquí ya completamos con este diseño del pelito la parte del el cuerpo hacia abajo. Ese es nuestro abuelo según Darwin. Hasta ahí únicamente. Si te fijas, no hemos rellenado nada, no hemos aumentado la presión en nuestro lápiz y todo lo hicimos directamente con el carboncillo, ¿de acuerdo? Espero que lo hayan hecho directamente con el carbón, directamente con carboncillo. El poquito o mucho polvito que haya soltado nuestro boceto, tráiganse ahora su pincel. Vamos a ir intercalando su pincel y su vasito con agua. Aquí tenemos el vasito con agua. Pueden utilizar el pincel y tomar un poquito de agua, o para los que tengan el pincel que se rellena con agua, también lo puedes utilizar. Voy a utilizar el pincel seco, que es el ideal para poder agarrar exageradamente poquita agua de nuestro vasito. Muy, muy poquita. Traten de no tocar el dibujo porque el polvito del carbón se te va a pegar a la mano y vas a empezar a manchar todo. Reto principal también para ese tipo de ejercicios es no ensuciarnos, no manchar el dibujo, tener mucho cuidado al apoyar la mano sobre el dibujo, de preferencia no, porque como ya vamos a utilizar el pincel, agarramos un poquito de agua, por favor, con la punta del pincel, exageradamente con la punta del pincel, aquí voy a poner el ejemplo, exageradamente, muchachos, con la punta del pincel nada más, solamente la puntita. Cualquier cosita es menos de una gotita de agua, yo creo. Empezamos a difuminar, por favor, observa el efecto. Con bien poquita agüita, voy a comenzar a difuminar por encima del ojito. Y la pequeña cantidad de agua que me va a generar mi pincel me va a ayudar a ir difuminando poco a poquito, poco a poquito. Trata de, no se te va a desintegrar totalmente, ¿eh? Se va a quedar un poquitito marcado nuestro dibujo y trata de dar una pequeña primera capa de difuminado con exageradamente poquita agua. Si le damos mucha agua, nos va a quedar, se nos va a hacer chicharrón el papel. Así que por favor, con bien poquita agua. Agarramos otra vez poquita agua. Miren, yo como tengo una tacita aquí se ve fácilmente. Le puedo quitar aquí o peinar el pincel aquí a un ladito de la tacita del vasito. Lo peino tantito para que siempre obtenga la forma así bien bonita del pincel. ¿Sí? Y empezamos a difuminar y les digo, se va a desintegrar un poquito nuestro dibujo. Se va a desintegrar un poquito y empezamos con esta parte del rostro. La mayoría del rostro es lo que se va a cubrir. De hecho, todo el dibujo se va a cubrir, pero lo ideal es que vayas jalando un poquito de polvo de ese ligero tracito y vamos dibujando incluso con el mismo pincelito, vamos dibujando el resto de los detalles. Se alcanza a ver bien, ¿verdad? Es un difuminado súper clarito, el poquito polvito. Como no presionamos muy fuerte, nuestra primera capa tiene que ser muy, muy clarita. Vamos a hacerlo demasiado minucioso, con muchísimo, muchísimo cuidado. No toquen los brillos, por favor, y ligeramente se va a desintegrar. Cuando el pincel se le quita un poquito se le seca ya el agua, se le va acabando, la texturita del pincel te queda junto con el papel. No sé si logran verse aquí. Sí, claro, vamos a hacer las arruguitas, pero primero una capita totalmente difuminada, Edgar. Esta capita también le puedes ir dibujando las arruguitas. Pero sí se fijan que cuando se le seca un poquito ya el agua en el pincel, queda texturita del pincel así padre con la textura del papel. No sé si lo logran ver aquí en mi pantallita. Pero lo poquito
húmedo que tiene el pincel me va a ayudar a generar un par de texturitas. Si siento que se acaba el agua, nuevamente agarramos bien poquito, peinamos el pincelito, muy poquita agüita y comenzamos. Ahora, bueno, y lo voy a hacer hacia la parte de arriba. Jalo el polvito, jalo el polvito. Jalamos este polvito y vamos rellenando. Como en la parte de la cabecilla y en todo el pelo le pusimos un poquito más de trazos, pues puede que jale un poquito más de polvito, pero todo tiene que ser muy clarito. Agarramos un poquito más de... Miren aquí, no importa que se les manche con un poquito el agua. Como todo va a ser en grises, en blanco y negro, le quitamos el exceso y no importa que se manche un poquito el vasito. Me voy a pasar hacia la parte de la nariz. Y repito, la texturita del papel como la textura que genera el pincel seco. Déjenme desactivo de nuevo mi pantallita, permítanme. La textura del pincel mezclado con la textura del papel queda bastante padre al momento de interpretar las arruguitas, las manchitas, la textura de la piel. Hay que hacerlo despacio, muchachos, porque mientras, por ejemplo, ya pintamos los ojos, ¿no? Y como estamos utilizando bien poquita agua, se va a secar rápido. Así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado y despacio, despacio, no hay prisa. Vamos a hacer tres capitas, pero esta es la más importante. Recuerden que el boceto siempre es la parte principal de un dibujo, en la que nos va a marcar la pauta de cómo va a quedar nuestro dibujo al final. Aquí es donde le dedicamos un poquito más de tiempo, porque en las otras dos capitas ya se va reduciendo el trabajo. Se va reduciendo el trabajo. Tengan ahí a la mano una servilletita por si quieren quitarle tantito en negro de que se le va pegando al pincel, pues también lo pueden hacer. Déjenme ajusto un poquitito más mi fotografía para que únicamente se vea la cabeza. Que se vea un poquito más mi dibujo. Ahí está, para que logren ver mi servilleta, que lo voy limpiando constantemente. Le quito un poquito. Agarro nuevamente exagerado poquita agua. Poquitita agua. Y continúo el difuminado. Al momento de ir haciendo el difuminado, muchachos, también puedes ir dibujando los pelitos. Una base para los pelitos. Sí, una pequeña basecita para los pelitos. En las partes donde haya mucha luz, puedes dejarlo un poco vacío. Por ejemplo, aquí debajo del labio hay mucha sombra y en el labio inferior hay un poquito más de luz. Entonces, jalamos y sombreamos hacia abajo del labio, dejando esa parte más oscura, y encima del labio, por ejemplo, aquí llevo un poquito de sombra. Despacio, tranquilos, con cuidado. Agarramos nuevamente un poquito de agua. Le quito, si quiero que le puse mucho, le quito el exceso. Puede le quitar el exceso en el mismo vasito o en la servilleta. Y continuamos difuminando. Hacia la parte de la orejita. No importa que se pasen en el trazo, porque si hay algunos tracitos que ligeramente se pasan, miren. Ligeramente se pasan, puedes ir armando incluso cabellitos así como claritos. Como los cabellitos, unas canillas, unas canas que les pongas ahí. Le va a ir bien. El momento de difuminar, por ejemplo, el pelito, con la poquita cantidad de agua que tiene tu pincel, vamos
rayando y ya vamos haciendo la texturita de pelo. Desde la raíz hacia la punta, soltando un poquito el pincel. Como el pincel va húmedo, va a arrastrar, va a seguir arrastrando polvito. Esta aplicación, muchachos, cuando dibujamos sobre seco, cuando dejamos el carboncillo en seco, el uso de la laca, le ponemos un poquito más laca cuando el dibujo está totalmente seco. Y cuando aplicamos un poquito de agua, como en este ejercicio, el agua hace que se pegue y se absorba un poquito sobre el papel y la laca va a ser menos. Así que al final vamos a ponerle muy poquita laca para que va a seguir manchando de todas maneras, pero con la poquita laca que le pongas va a terminar de sellarse todo. No vamos a necesitar mucha laca tampoco. Con una capita o dos capitas de laca que le pongamos va a quedar bastante bien. Cuando no le ponemos nada de agua, así, ahí sí le ponemos un poquito más de laca. Voy a difuminar un poquitito las orillas del cuerpo. Espero que le estén poniendo poquita agua. Casi nada de agua. Casi nada de agua. La texturita del pincel húmedo cuando se le va acabando el agüita y lo poquito manchado del pincel hace unas texturas secas, ligeramente rayaditas. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ligeramente rayaditas. Muy bien, así queda nuestra primera capita. ¿Dudas hasta aquí? Esa es la primera capita, un boceto difuminado, es lo que se le conoce como el boceto difuminado. Y eso, repito, son las excepciones cuando sí llegamos a difuminar. ¿De acuerdo? El pincel no tienes que limpiarlo, puedes dejarlo así manchadito. La segunda capa o la capa que sigue va a ir aumentando la oscuridad, entonces le va a ir bien. Ya no te regreses, por ejemplo, a retocar los ojos, la nariz. Eso ya déjalo que se seque, por ejemplo, para que no se vaya a tardar en secar. Y tarda poquito, nada más. Si crees que le pusiste mucha agua y lo ves así como que un poquito brillante, pues sóplale tantito nada más. Fíjate, mi papel no le ha dado miedo, no se ha arrugado. Miren, observen. No, le puse bien poquita agua y mi papel sigue estando bonito. No se ha hecho chicharrón todavía. Sí, sí se ve, ¿verdad? El perfil de mi papel. Aquí está el perfil de mi papel y no se ha doblado, no se ha esponjado. ¿Sí? Como usé bien poquita agua, mi papel de acuarela pues se mantiene todavía bonito. Entonces, eso es que sí le puse poquita agua. Bien, si le pusiste agua de más, a lo mejor se empieza a cucharear, así a hacer como chicharrón. Muy bien, dudas hasta este punto, mientras dejamos secar tantitito. Ahora, fíjate muy bien, con un dedo limpio, toca la parte de un ojo, solamente tócalo, no lo difumines, no lo arrastres. Suelta bien poquita pintura, ¿ya viste? Suelta muy poquito polvito. Ese poquito polvito es el que al final simplemente se sella con la laca, pero con el agua hubiera soltado más polvo si no le ponemos agua. Es como el 50% del agua hace que se selle al papel, entonces va a despegar bien poquito este polvito. ¿De acuerdo? En la primera capa, en la segunda pues va a soltar un poquito más, en la tercera mucho más. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, vámonos ahora con la segunda capita. Con la segunda capita, soplenle ahí para que no vayamos a dibujar sobre mojado, porque ahí sí luego nos causa un poquito de problema. Tiene que quedar bien sequito. Primera capita. Ahora, la segunda capa es para delinear. Normalmente un proceso correcto de dibujo siempre es el boceto con muchos trazos.
y clarito. El segundo es para delinear, el tercero es para sombrear y el relleno. Entonces aquí vamos a intentar interpretar esas tres capitas. Me regreso hasta la parte de los ojos. Dice el mío todavía no seca. Bueno, ahí traten de soplarle tantito para que si llegue a secar. Se fijan que no está, se desintegró, ¿verdad? Un poquito mi dibujo, pero sigue todavía viéndose mi base, ya es lo principal. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro dibujo con la base, comenzamos nuevamente con los ojos y aquí es donde ya comenzamos a dibujar las arrugas, porque las arrugas no las dibujamos en el anterior. Aquí ya empezamos a dibujar las arruguitas. Levanta la mano los que ya se secó su dibujo. Perfecto. Los que todavía no se les seca su dibujo, levante la mano. A los que todavía no se les seca. Muy bien, Natalia. Hoy se me hace que todavía no. A muchos es más los que no se les ha secado todavía. Bueno, vamos a contar entonces un chiste para que se seque tantito. Había una vez un tomate que iba a cruzar la calle. Ah, no, dos tomatitos. Dos tomatitos y se empiezan a cruzar la calle. Y luego uno le dice al otro, cuidado, un carro. ¿Dónde? Y se mueren los dos. Tan, 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 tan. Es un chiste cortito. Los tomatitos los atropellaron. Vámonos con los ojitos, por favor. Es el único chiste que me sé, muchachos. Lo he contado a lo largo de mis muchos años. Es el único que me sé. Muy bien, vamos a delinear un poquito los ojitos. Observa. Este proceso todavía no lleva relleno. Todavía no vamos a utilizar relleno. Únicamente el delineado y difuminamos otra vez. Y al final, ya en la tercera capa, ya le ponemos el relleno. ¿Ya se secó su dibujo? Ok, ya, de todas maneras, ya tiene un chiste de secado. Delineamos un poquito el ojo. Aquí en esta partecita puedes ya presionar un poquito normal con tu carboncillo. Presiona normal. Trata de no tocar, por favor, con tu mano. Trata de no tocar el dibujo. Que quede un poquitito afuerita o acomódate de tal manera que no llegue a tocar la mano el dibujo. Delineamos el ojito. Presión natural de la mano. Ese ya no agarramos el carbón hasta atrás, ya lo agarramos normalito. Y vamos delineando el iris. La pupila. Aquí la pupila esa sí la rellenamos, al cabo está chiquita. Ahí, no le quiten el polvito, no le suelten nada, no le soplen, no lo toquen, dejen el polvito ahí. Yo sé que de repente suelta que así como piedritas, como granitos de carboncito, pero no los muevan, no los muevan. Ahorita hasta que terminemos los ojitos, le vamos a tirar un poquito el polvito. Ese polvito nos va a ayudar. Delineamos únicamente, no rellenamos nada todavía más que la pupila. No rellenamos nada, porque si empezamos a rellenar y vamos en la segunda capa apenas, eso poquito que hayas rellenado se va a convertir en una mancha muy negra y ya te va a llevar al tercer paso y no, tranquilos, es primero el delineado. Ojo del lado derecho. Ojo del lado derecho, delineamos el iris. Delineamos la pupila, sí la he rellenado porque esa no le vamos a tocar nada. Así que la pupila sí le damos un poquito de relleno. Es lo único que vamos a rellenar, la chiquilla. Y aquí alrededor de los ojos, muchachos, empezamos a dibujar todas las arruguitas. Empezamos, por favor, con el ojo izquierdo, alrededor.
con un solo trazo, incluso con el carboncillo. Si te tiembla la mano, le va a ir bien al dibujo, porque las arruguitas no son lineales, son quebraditas, ligeramente no continuas. Se van, una rayita como que se quiebra y luego se despega del papel y luego continúas más adelantito con un pequeño espacio de separación, y de preferencia con un solo trazo, con la presión natural de tu mano, con un solo trazo vamos dibujando. La ojerita, aquí esta sí le puedes dar una línea doble porque está un poquito más ancha. Y por favor, no le soples, no lo toques, no le hagas, no respires encima de él. Se te va a pegar el polvo en la nariz. Oigan, se ha pasado, que de repente, de hecho, un alumno una vez me dijo, una alumna trabajaba todo el tiempo, pero así bien pegadita el papel, bien pegadita, casi acostada encima del papel. Y le decía constantemente, oye, despégate tantito del papel porque todo el polvito que suelta el grafito o el carbón lo estás respirando. Y sí, y no les miento, pero sin ser así muy, espero que no se escuche así muy cochino, pero con un rollito, pues se sacó el moquillo, ¿no? Y tenía polvito de carbón, como cuando haces una carnita asada y estás ahí en la lumbre y pues estás respirando, ¿no? Estás respirando el carbón. Entonces así le pasó a la niña, poquito, pero le dije, ¿lo ves? O sea, no respires cerquita del dibujo, no, en una posición normal, pero para eso pues respiren normal, no inhalen, qué bonito huele el carbón, no, tranquilo, chavo. El gis también suelta mucho polvo. Voy a delinear la parte de la cejita y aquí debajo de la ceja, antes de la mitad, hay algunas series de arruguitas. Estas líneas de arruguitas que van cerquita del centro son las que me van a ayudar a difuminar y arrastrar ese polvito para generar una sombra en cada arruguita. Presión normal de la mano. La presión normalita de la mano. Delineamos un poquito el contorno encima del rostro, encima de la ceja. Entre más texturita le pongas, mejor. Pero lineal, no relleno. ¿De acuerdo? Con rayitas, con lineecitas. Sin rellenar. De todas maneras, el trazo ancho del carbón, pues ya le va a dar un poquito le va a soltar un poquito de polvito más que si hacemos una línea delgadita. Me voy a pasar con el ojito del lado derecho. ¿Vieron la película del planeta de los simios? ¿Cuál de todas? ¿O las de King Kong? ¿Cuáles les gustan más, las del planeta de los simios o las de King Kong? A mí las del planeta de los simios. Imagínate que de repente los simios se rebelen y que conquisten el mundo. Estaría interesante, ¿no? Por eso dibuja lo bonito, para cuando conquisten el mundo, vean oh, qué bonito me dibujó, no le vamos a hacer nada. No van a ser nuestros esclavos, ese dibujante no va a ser nuestro esclavo. Más lo contratamos para que dibuje toda la realeza, ¿no? Aquí la ojerita del lado derecho, también esta le marcamos con línea doble, está un poquito más gruesa. Alrededor. Dice, si no, Edgar se quedó con lo de ayer, de que se les iba a aparecer
La mona, si no lo dibujabas bien, en la de ayer, dice que si no lo dibujas bien, el simio también se te va a aparecer en el sueño. ¿Y qué es, César? Perdón, tú, Edgar, ¿se te apareció en la de ayer o no? De que sí, y así llorando, ¿verdad? No, espero que no. Con Cronos todavía. Todavía está, dice que todavía recuerda a Cronos. Ah, es que Cronos está padre esa historia de Cronos. Dice, mi hijo ayer no se quería dormir solo en el cuarto porque iba a salir la mona, porque se portó mal. Ah, qué caray. Pero está interesante. Muy bien, aquí todo el delineado en la cejita. Vamos también hay algunas linecitas. Si puedes utilizar la punta más finita de tu lapicito de carbón, úsala para hacer unas texturitas más delgaditas, mucho más delgaditas. Bien, nos vamos con la nariz. Me faltó decirles que delineáramos con dos líneas o una línea doble el párpado superior. Ese sí tiene que ir un poquitito más ancho, el párpado superior nada más. Ahora sí me voy a la fosa, porque en la fosa también necesito darle un poquito de línea doble. Como están delgaditos, incluso la fosa sí la puedo rellenar. Está delgadita, no está tan grande como para dejarla vacía. Parecen dos ojitos, ¿verdad? Parecen ojitos de lechuza. Dos líneas paralelas al centro de la fosa. Si te fijas ahí de estas dos linecitas paralelas. Y alrededor de la nariz, igual delineando, generando una textura simple. Vamos rodeando y hacemos, hay como una M encima de la nariz que precisamente forma la parte superior de la nariz y de la silueta del hocico. Es como si la naricita estuviera enmarcada, mira, esto de aquí. Es como si la naricita estuviera enmarcada, todo esto que acabo de hacer. Muy bien. Ahora el contorno de todo el hocico va a ser después de la boca. Primero delineamos la boca. Una sola línea. Si te salió muy delgadita, pues ponle una linecita doble, pero si lo puedes hacer a la primera en una sola línea gruesa, sería lo ideal para no regresarnos. El polvito de esa línea de labio va a sombrear hacia arriba, ¿sí? Para el labio superior, hacia arriba. Y si delineamos un poquito el labio de abajo, esta sombrita el polvito de esta línea va a sombrear hacia abajo, ¿correcto? Dejando el labio de inferior un tanto vacío. Aquí debajo del labio ya podemos colocar un poquito de textura de pelo. Un poquito de textura de pelo. Pero poquito porque tiene barbas blancas. Nada más así, tantitito. Tantito. Y alrededor del hocico, entonces ya delineamos desde arriba, desde la nariz, desde los laterales de la nariz. A los lados. Y en la parte baja, ya en la barbilla, aquí tratamos de pensar, fíjate muy bien esto es lo que vamos a hacer. En la barbilla, ya en la silueta de abajo, tratamos de pensar que estamos dibujando el fondo detrás de la barbilla y ya sobre el cuello o el pecho. Estas linecitas
tratemos de hacerlas ya no de la barbilla hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, formando un poquito de V, de letritas V, de abajo hacia arriba. Porque, repito, eso es la interpretación de que no se dibuja el pelito de la barbilla, es lo que queda vacío. Lo que se dibuja es lo que está por detrás. El fondo o la parte del cuello donde inicia el pecho también es lo que define esta zona del hocico. Y aquí ya unimos hacia arriba. ¿Sí? No vayan a pensar que siempre se dibuja en el pelito a veces no se toca, se deja vacío. O al final ya reforzamos un poquito con nuestro gis blanco o nuestro lapicito blanco. ¿De acuerdo? Levanta la mano si se está marcando bien en su dibujo después de la primera capa. Sí se está marcando bien, aunque crean que todavía está un poquito húmedo, sí se está marcando bien, ¿verdad? Perfecto. Independientemente, aunque esté húmedo, el carbón también se pega, pero no es lo correcto, porque luego va a empezar a humedecerse toda la punta del carbón. Pero de todas maneras sí se pinta muy bien. Tiene un contraste bastante intenso. Ahora, alrededor de las mejillas, en toda esta parte, debajo del ojo, en el pómulo, aquí ya colocamos un poquito de textura entre lineecitas de piel y líneas de pelito en esta parte. Y aquí texturizamos el contorno con lineecitas más pegaditas para formar la silueta del rostro. Aquí. Únicamente hasta ahí. Del lado izquierdo, de igual manera. Con el pelito vamos formando la silueta. Formamos la silueta y generamos un poquitito de pelito en la mejilla para generar, porque aquí como hay más sombra del lado izquierdo del hocico y del lado derecho de igual manera, hay más sombrita. Aquí casi lo rellenamos, ya le damos un poquito de relleno con pelito, pero dejen espacios vacíos. Muy bien. Vámonos primero con esa pequeña capita, ¿sí? Esa es la segunda capa. El resto, ya en las orejas y en el resto del cuerpo, va a ser la tercera capa, ¿sí? Porque eso ya es más relleno. Primero esta zona. Ah, sí, perdón, me faltó las grietitas aquí entre la nariz y la boca. Con la parte más finita, incluso aquí lo puedes hacer también un poquito más ligerito. Hay las arruguitas que conectan la nariz con la boca. Pequeñitas las linecitas. Son unas sombritas bastante, incluso temblorosas. Si te tiembla la mano, aquí le va a ir bien. Esas arruguitas. Muy bien, ahí está. ¿Listos? Ahora, tomemos el pincel, por favor, y de la misma manera, con bien poquita agua, muchachos, muy, muy poquita agua, vamos a ir arrastrando el polvito de este pedazo de carbón. Pero, repito, si en la primera capa le pusiste mucha agua y se tardó más en secar, trata de en esa segunda capa hacerlo muy, muy, con poquita agua. Va de nuevo, solamente la puntita. Solo la puntita. Y si crees que le pusiste mucho, quítale ahí en la tacita, en el vasito, incluso en la servilleta también. Si crees que le pusiste mucha, pues en la servilleta. Y lo poquito húmedo que esté nuestro pincel, nuevamente comenzamos desde los ojos. Desde los ojos. Rellenamos un poquito arrastrando el polvito hacia la parte más oscura del glóbulo ocular y después sombreamos un poquitín el iris, asegurándonos de que no toquemos de preferencia la pupila. La pupila ya es totalmente negra.
el iris es ligeramente oscuro, pero no negro total. Así que nada más con muchísimo cuidado y con la punta del pincel rellenamos esta partecita de la pupila, perdón, del iris, alrededor. Bien, ahí está. Cualquier cosita, muchachos, cualquier cosita. Ojo derecho, lo mismo. Sombreamos en la parte superior del iris principalmente, donde lleva más sombra. Y se queda como un gris oscuro, ¿de acuerdo? El iris es un gris oscuro, la pupila ya la rellenamos y es totalmente negra. Esto es con muchísimo cuidado. El brillo, si lo dejaste totalmente vacío el brillo, perfecto. Ya no vas a tener que aclarar esa parte. Bien, si el pincel se te... Aquí constantemente ya podemos estar con la servilleta quitándole la mancha del polvito que se haya pegado en el pincel, le quitamos el exceso. Y nuevamente agarramos... perdón, sí es cierto, me faltó acá en el rabillo del ojo derecho. Un poquito de relleno. Si esta parte la hubiéramos rellenado, muchachos, hubiéramos jalado demasiado polvito y el iris se hubiera hecho negro. Entonces, por eso es de menos a más, de menos a más. La pupila no la tocamos. Muy bien, agarramos nuevamente un poquito de agua. Si creemos que es mucho, le quitamos el exceso en la servilleta. Y ahora nos vamos con las arruguitas alrededor. Déjenme lo enfoco un poquitito más. Ahí está. Las arruguitas alrededor, muchachos, observen muy bien el efecto. Sencillamente seguimos la línea de cada arruguita y difuminamos ahí mismo. Difuminamos ahí mismo en cada linecita. En cada linecita con la punta del pincel difuminamos encima de la línea y sencillamente se queda una parte delineada y una parte sombreada. Ahí mismo en la línea marcamos. Aquí en la ojerita debajo del ojo. También cada sombreado encima de la línea. Incluso con lo manchado que te vaya quedando en el pincel, puedes ir haciendo más arruguitas, más texturitas. Unas arruguitas más claritas. En la parte superior. Aquí debajo de la ceja hay un poquito más de sombra. Aquí ya podemos arrastrar un poquito de la base de la ceja hacia arriba, hacia adentro de la ceja para generar esta sombrita más intensa. Entre los ojos hay un brillito aquí al centro que se va marcando con las mismas sombritas estas de los pliegues. Todo el difuminado es sobre las líneas. Ahí está, ya se me acabó un poquito el agua. Agarro un poquito más, exageradamente poquita cantidad de agua. Y vamos difuminando ahora la cejita del lado derecho. Minucioso, muchachos, despacio, tranquilos, va quedando muy bien. Si lo estamos haciendo con poquita agua y respetando únicamente las líneas sin rellenar, únicamente es la segunda capa de difuminado debajo de los ojos. Y generamos texturitas. Te fijas que no se desaparece la línea del carbón. Agarra únicamente el polvito que soltó y ese es el que usa para difuminar.
Si te quedó un poquito más oscuro, ahorita con el gis blanco o con el lapicito blanco, vamos a darle unos brillitos para aumentar una parte de luz si te pasó. Pero ya van a ser lineecitas así pequeñitas, no rellenos grandes de blanco, ¿no? Cargo un poquito más de agua. Ahora ya me voy a ir hacia las mejillas, en esta parte debajo de los ojos, en los pómulos. Aquí voy a poder difuminar un poquitito más amplio, pero tienes que seguir las mismas líneas. Sigue las mismas líneas, no lo difumines en cualquier sentido, no, sigue las líneas. Sigue las linecitas en que hicimos el pelito aquí en la mejilla. Y ese sí lo podemos difuminar un poquitito más, aquí va más oscuro. Muy bien, se siguen viendo las linecitas del pelito, por eso es importante desde la base hacerlo correcto, para que se sigan viendo parte del dibujo. Mejilla del lado derecho. Ahí está. Que le falta un poquito más de sombra, ese es el tercer paso. ¿Sí? El relleno ya en la parte más oscura, por ejemplo, aquí en esta partecita lleva un huequito. Ese es el tercero. El tercer paso. Aquí también del lado izquierdo lleva un huequito. Ese es el tercer pasito. Al final vamos a rellenar un poquitito más. La nariz, aquí en la nariz le voy a pedir que limpien un poquito su pincel por si se llenó mucho de polvito. Alrededor de la nariz no es tan oscuro, así que limpien un poquitito su pincel y nuevamente con agua jalamos alrededor de la nariz. Me faltó esta linecita del centro. A ver si con el polvito se alcanza a marcar bien. Aquí hay una linecita del centro, perdón, sí se me faltó. Esta linecita del centro. Con el polvito, miren, ya con eso lo hice. Observe dónde van las sombritas en la parte superior, cerquita de las fosas. Pero aquí vas dejando el espacio vacío que vas dejando, ya es tu base. La base, recuerden que si la rellenamos más. Pues aquí únicamente arrastramos hacia donde va un poquitito más de sombra. En la fosa izquierda, por encimita. A la izquierda de toda esta parte de la nariz, lleva más cantidad de sombra también. Aquí jalamos polvito suficiente. Si te falta polvito, miren, agarra de la nariz. En la nariz como lo rellenamos un poquito, de ahí abastece un poquito tu pincel y después mancha. Si ocupas más cantidad de oscuro, agarra un poquito de donde hay más polvito, de las partes rellenas. Debajo de la nariz, de la fosa izquierda, perdón. Aquí está este. En el marco de la nariz. Aquí también. Debajo de la fosa derecha. Y aquí los mismos movimientos del pincel te van generando arruguitas más claritas. Y ese les van a ir bastante padre. Le van a ir muy bien a toda la textura. Aquí las arruguitas que van entre la nariz y la boca son muy claritas, por lo tanto nos enfocamos únicamente difuminar sobre las líneas y dejando los espacios vacíos entre líneas, dejándolo vacío, solamente difuminando encima de las líneas. ¿Se entiende, muchachos, la parte del difuminado por capas? Aquí sí el proceso es ir difuminando cada vez que vamos sumando una capa. Es una de las excepciones donde el difuminado sí es parte del proceso y no es hasta el final. Pero repito, en la mayoría de todos los dibujos se hace hasta el final únicamente. Aquí ojo con la boca.
Dijimos que la línea de la boca hay que difuminar hacia arriba para sombrear el labio superior. Así que de esta linecita, déjenme me acerco un poquito aquí. De la línea de la boca sombreamos, arrastramos el polvito hacia arriba de la línea. Hacia arriba con muchísimo cuidado, únicamente hacia arriba. Formando precisamente con esta sombrita, dibujamos el labio superior. El polvito que suelta forma el labio superior. Hacia abajo nada. ¿Ya lo ven? Ese polvito hacia arriba únicamente. Si le faltó más sombra, tranquilo, con la tercera capita le colocamos más sombra. Pero si con esa soltó suficiente polvito tu carbón para dibujar y generar unas sombras más intensas, pues perfecto. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos dibujando con el pincel. El labio inferior, dijimos que se queda muy brillante, ¿no? Muy vacío. Únicamente difuminamos de la línea del labio hacia abajo. Y le cargo un poquitito más de agua, pero recuerden que siempre es bien poquita agua. Siempre va a ser bien poquita agua. Hacia abajo. Con el gisecito blanco le vamos a dar los pelitos blanquitos de aquí. Únicamente debajo del labio. Aquí. Si le faltó más oscuridad, ahorita con la tercera capita le agregamos más ahí. Lo importante es que, a simple vista esto ya nos genere un volumen y un relieve interesante. Muchos en la primera parte desconfían muchísimo del dibujo y cómo va a quedar. Al inicio últimamente ya no me ha tocado porque me imagino que ya han comprendido que mientras vamos avanzando se va a definiendo más el dibujo, se va definiendo más y más y más. Al inicio muchos desesperadillos empiezan al inicio de que nah, no se parece, no, le falta más, no, hombre, se ve bien diferente, tranquilos. La primera capa es solamente la base, la segunda ya la estamos observando, esta es la que define, la que delinea, y la tercera es la que termina por rellenar y ya compromete ya, o bueno, completa, perdón, todo el dibujo ya viene entero. ¿Dudas hasta este punto? Perfecto. Ya sombreamos el labio superior, debajo del labio inferior y prácticamente el rostro ya está listo hasta que le agreguemos la tercera capa, que vamos a rellenar ya la parte más oscura del ojo, las fosas si se nos pidieron un poquito, la debajo de la barbilla, pero eso ya es hasta el final. ¿De acuerdo? Está padre, muy bien, Linda. Ahora, ¿saben qué me faltó? Las orejitas también llevaban esa segunda capa. Únicamente la parte visible de las orejas me faltó. Nadie me dijo, chavos, ya ven, se les anda pasando a ustedes también. Aquí la orejita, únicamente la parte externa. Delineamos, solo delineamos. Así, esa es la segunda capa también, pero no, como nos faltó, delineamos. Y el delineado va a arrastrar el polvito hacia adentro de la oreja. ¿De acuerdo? Hacia adentro de la oreja. Así como en el labio les dije que en la rayita hacia arriba para formar el labio superior, aquí también agarramos un poquito de agua y difuminamos hacia adentro de la oreja. Va a quedar oscuro, pero no demasiado. Hacia adentro. Hasta donde llegue, no tienes que rellenar toda la oreja, no. La tercera capa de sombra es la que va a rellenar el resto. Solamente aquí la orillita. ¿Sí? Solo aquí la orillita. Con una línea difuminamos hacia adentro. Esa parte. El otro lado de igual manera, hacia adentro.
Observa que en la parte superior hay un brillito más intenso, así que no le rellenes tanto aquí arribita de la oreja derecha. Pero ya en el resto sí hay un poquitito más de sombra. Esta parte muy negra de la oreja derecha, esa es la tercera capita. ¿De acuerdo? Únicamente la base. No, no se adelanten en retocar de que, le falta más negro y le empiezan a rayar ahí mismo. Pero no lo hagan porque está mojado. Es por capas, por capas. También se convierte en una escala de grises. El movimiento de tu pincel sobre el papel es el que va a ir generando también la textura del pelito. Así que si haces garabatitos le va a ir muy bien. Si haces rayitas para forma de pelito también le va a ir muy bien. El efecto acuarela es muy manchado, muy texturizado. Entonces te beneficia absolutamente todo. La textura del papel, los polvitos del carbón, el pelito del pincel, tu trazo tembloroso también le beneficia. Así que todo le va a beneficiar a este dibujo. Ya esa es la segunda capita, ahora sí. Nuevamente, algo bien importante, si le sobró tantito polvito, tírenlo en la basura, tírenlo en el suelo y después barren. Si no, pues qué padre que no le sobró nada. Cualquier cosita que le haya, un granitito que le haya servido, que le haya, perdón, faltado o sobrado, perdón, tírenlo. O soplenle tantito, al cabo ya va a ser un mínimo. Cualquier cosita que le haya sobrado ahí, para que ya no nos vaya a afectar. Ya se ve padre, ¿verdad? Ahora viene la tercera capa, que es todo el relleno. Tenemos ya el 90% de la segunda capa en el rostro. Lo que nos falta, los de la barba va a ser hasta el final, con el blanco, ¿eh? Los de la barbita va a ser hasta el final, Mariana. ¿Sí? Con el blanco es con el que vamos a dar el último cachito del acabado. Pero con ya la hoja vacía, déjenme desactivo mi camarita, la hoja vacía ya te está generando una parte del pelito blanco, ¿sí? Ahora, ya nada más que se seque tantito. ¿Les cuento otro chiste o mejor así? No, verdad, ya. Ya no. Qué feitos, ¿eh? Vamos a difuminar ahora, perdón, a rellenar. Vamos a rellenar ahora con un montón de pelo. Vamos a hacerlo por partes porque quiero que primero lo vayan modulando. Vamos a rellenar primero la parte superior de la cabeza y difuminamos. Vámonos por partecitas, porque si lo rellenamos todo, hay algunos que se van a pasar. Primero, esta partecita superior. Empezamos aquí a rellenar con pelito. Observa, y si recuerdas, todos los trazos que hagas se van a dejar ver. Aunque le pongas agua, se van a seguir viendo los tracitos, así que desde aquí ya comienza a dibujar el pelito como va a quedar al final. Y aquí le puedes presionar un poquitito más fuerte en las partes más oscuras y ligerito, modulando nuestra presión en la mano donde no haya tanta oscuridad. Mejor que ese dibujando, no cuente chistes. Está bien. Está bien. Colocamos todo el relleno. Aquí ya presionamos un poquito. Puede ser la presión natural de tu mano o si le quieres dar mayor oscuridad, que sí la va a tener, un poquitito más fuerte nada más. Pero repito, ya hagan el trazo de la raíz hacia la punta cada tracito y ya más pegaditas las líneas. El carbón le va a ayudar únicamente la parte superior, solo la parte superior. No quiero que se adelanten porque si se pasan, aquí nos vamos a dar cuenta si lo hicieron bien y ya podemos continuar con lo demás. Pero si se pasa o no les falta, lo demás van a tener que retocar otra vez. Hasta ahí únicamente. Solo hasta ahí. Tranquilos, tranquilos. Nada más hasta ahí. Agarren el pincel con agua. Con poquita agua. Siempre va a ser poquita. En el momento en que abuses de la cantidad de agua en el pincel, va a empezar a cambiar el efecto. Y en ningún momento dijimos que vamos a utilizar muchísima agua. Siempre va a ser bien poquita. Así que con la poquita cantidad de agua nuevamente,
del pincel, vamos a darle sencillamente los acabados aquí. Ya tiene la primera capa que nos va a ayudar a que el fondo no se quede totalmente vacío. Y con esta tercera capita rellenamos y con el pincel sencillamente vamos sacando con bien poquita agua en el pincel los pelitos que ya van a resultar el final, pero siguiendo nuestro trazo del carbón. Si observas, en esta parte superior lleva no tan negro, no es tan negro. Por lo tanto, esta partecita se va a generar en un gris oscuro, gris oscurito, ligeramente revueltas los tracitos para formar el cabellito. Pero observa aquí, no sé si logras ver esta parte de la orejita, mira. Cuando arrastro el polvito con el pincel húmedo, van generando también rayitas bien padres con el pincel. ¿Sí lo ves? Y esa texturita le va a ir muy, muy, muy bien. Y se va a ver una textura bastante, bastante natural. Con lo poquito del pincel que te haya generado, puedes hacer incluso los pelitos, mira. Los pelitos más chiquititos y más delgaditos que están aquí por encimita de la oreja. Puedes hacer la texturita súper clarita de unos cuantos rayitas con el pincel para formar los pelitos despeinadillos por encima de la silueta. Con lo poquito que te haya quedado en el pincel y con la punta muy delgadita del mismo. Ya estos son lo último que vamos a desarrollar. La tercera capita. Ahí aquí ya se me acabó el agüita. Agarro nuevamente para difuminar el lado derecho. Siguiendo siempre los trazos, por favor, de las líneas que hicimos con el carboncillo. Sigue los trazos hacia la misma dirección que rayaste con el carbón, hacia la misma dirección es utilizar el pincel. Difuminamos y arrastramos hacia abajo. Aquí nuevamente se va a mostrar, mira, todo el polvito que voy arrastrando va generando pelitos así ya más claritos por encima de la orejita. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a hacer lo demás, pero hacia abajo hay más oscuridad. Por eso les pedí mejor que empezáramos arribita, no tanto, y hacia abajo cuando vayamos aumentando la sombra, la parte negra, pues ahí sencillamente le metemos con todo en la presión del carbón. Bien, vámonos a las orejas, el pelito de las orejas y aquí al ladito de las mejillas. Primero, vamos a hacerlo por partes. Primero la mejilla izquierda y difuminamos. Solo primero la parte izquierda y difuminamos. Con el carbón hacemos el pelito. Pasadito, sí, claro. Pasadito de la oreja. Observa dónde va la mayor oscuridad en la orejita y aquí le puedes rellenar un poco más intenso. Aquí, por ejemplo, en el lateral izquierdo, a la altura del ojo, aquí le puedes rellenar un poquito más intenso, pero no le soples, no le quites el polvito. Ese polvito te va a ayudar ahorita. Aquí rellenamos. Rellenamos y generamos textura de pelito. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque como ya estamos presionando más, va a soltar más cantidad de polvo. Dice, te está quedando súper lindo. Ah, sí, claro. Mi mamá dice que dibujo bien bonito. Gracias. Es que les digo que tenemos que dibujarlo bonito porque luego cuando nos conquisten los simios tenemos que tener ahí van a ser como Hitler, ¿no? Cuando quería robarse todas las obras de arte para poner un museo. También. Pónganle su firma, para que sepan los simios y no te vayan a hacer nada. Aquí nuevamente,
Para la parte de la barbilla, aquí me voy a adelantar tantito, solo en un cachito de la barbilla, es de afuera hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Únicamente hasta ahí nada más. No me quiero adelantar porque luego nos emocionamos. Bien, el polvito que sobró, que ya fue mucho, no le sople, no le haga nada, vamos a utilizarlo con el pincel. Ahora difuminamos, por favor, con un poquito de agua. Hacemos exactamente lo mismo. Arrastramos y con muchísimo cuidado, por favor, porque aquí hay que tener más cuidado, porque como ya tenemos más cantidad de polvo, cualquier mancha exagerada que hagamos se va a marcar demasiado. Si arrastramos demasiada, con mucha agua y mucha mancha del carbón, nos va a arruinar el dibujo, así que de menos a más y con mucho cuidado. Utiliza la parte más finita de tu pincelito. Poco a poco, poco a poquito. Y es un acabado mínimo, pero el polvito que nos soltó el carboncillo es el que usamos. Y aquí con la punta del pincel, nos divertimos aquí un poquito y mira, empezamos a dibujar los pelitos desordenaditos que tiene a los laterales. Si se abre la punta de tu pincel, mójalo nuevamente. Agarra polvito y dibuja esta parte. Sí, claro, lo puedes peinar también como Benito Juárez. Muy bien, ahora sí, antes muchachos, sobró todavía polvito, ¿recuerdo? Sobró todavía mucho polvito. Ese polvito es el que hay que tirar. Es el que en un botecito de basura, en el suelo con un periodiquito y luego después limpias o barres, pero hay que tirarlo. Me traigo mi charolita porque a mí sí me regañan si tiro polvito en el piso. Tíreles el exceso de polvito y listo. Así es como va a quedar. Y de esa manera, como ya aquí le metimos más cantidad de sombra, lo mismo vamos a hacer con lo demás. Vamos a hacer la mejilla derecha. En la orejita aquí aprovechamos, dijimos que en la orejita la tercera capita iba a sombrear esta parte. Aquí aprovechamos y hacemos esto también antes. Esta parte de la orejita. Ay, me faltó en la otra, gracias, sí es cierto. En la otra orejita, muchachos, ya se andaba pasando también. Esta de aquí. La tercera capita. La más oscura. Aquí en la parte de abajo de la orejita también lleva un huequito más oscuro. Y ya con esto podemos empezar a hacer los pelitos. Aquí sí se dibuja pelito por pelito. Como es un trazo grueso el del carbón, no importa que hagamos pelito por pelito. Un solo trazo es como si fueran 2, 3, 4, un conjunto de pelitos. Entonces está bien que lo hagamos línea por lineecita. Detrás de la orejita, esos pelitos que están detrás de la orejita, tal cual están detrás, no son pelitos al frente de la oreja muy largos, no, son pelitos de la nuca. Estos de acá atrás. Observen donde más hay más cantidad de sombra y rellenamos. No lo vayan a tocar, hay que ponerle laca al final para que no manche, pero les aseguro que va a ser bien poquita laca. Con una capita de laca o 2 capitas de laca va a ser suficiente, porque como estuvimos utilizando agua,
el agua ya nos ayudó en gran parte a sellar mucha partecita. Yo creo que mínimo el 50% del polvito ya se selló con el agua, ya se absorbió en el papel. Y la laca es para estos últimos que no, como no rellenamos totalmente con agua, no utilizamos mucha agua, es el que va a terminar de sellar el resto del polvito que quedó. Todo esto. Pues aquí ya nos pasamos con todo el cuerpo, ¿no? Yo creo que sí, ya nos pasamos con todo el cuerpo. Al cabo ya supimos cómo hacerlo. Aquí ya nos pasamos con todo el cuerpecito. Dice, no nos va a alcanzar para otro dibujo. No, dijimos que nada más era uno. Muy completito. Ahí Tabata quería hacer otro. Aquí paciencia, muchachos, porque ya es un relleno muy intenso. Les recomiendo que primero hagan la silueta de todo el cuerpecillo. Y después ya poco a poco vamos rellenando. Para dibujos grandes es correcto, Linda, a menos de que tengas un carboncillo muy finito y un papel muy fino también. Pero normalmente el carboncillo, como es de punta gruesa, sí es más recomendable hacer, es para dibujos grandes. Trazos grandes, dibujos grandes. Punta fina, dibujos pequeños. Hay quienes cometen mucho ese error también de no medir un dibujo y quieren hacer con estilógrafos así de punto fino un dibujo súper grande. No, pues se tardan años. Pero sí, cuando es gis pastel, carboncillo, incluso acuarela, a veces en que tienen pinceles muy grandes de acuarela y pues con pinceles grandes pues es mejor dibujos grandes. Ah, es cierto, me faltó la tercera capita en el rostro. Gracias. Ahorita, antes de comenzar a difuminar esto, me faltó la tercera capita en el rostro que era en los ojos, debajo del labio inferior. Bien, aquí ya terminé mi capita principal del relleno. Es cierto, muchachos, nos faltó el relleno del ojo. Con muchísimo cuidado, no toquen el dibujo, ¿eh? No toquen el dibujo. Ese, si quieres, ya no lo difuminamos, lo dejamos así. Porque ya no nos sirve difuminar. Ya para que difuminamos, ya está todo listo. Nada más completamos la tercera capita de lo más oscuro aquí en el ojito. Eso ya no se difumina, repito. Ya la tercera capita, si le faltó en la nariz, en la fosa, como agarramos un poquito de polvito aquí, retocamos en caso de que se haya aclarado un poquitito. En la boca, si le faltó, aquí me faltó tantitito, más en la comisura nada más. Cualquier cosita aquí en la comisura. Y eso también ya no se difumina. Lo que sí se va a difuminar y que me había faltado sombrear era más aquí debajo del labio. Debajo del labio aquí sombreo un poquitito más. Y eso es lo único que voy a difuminar un poquito. Aquí ya voy a tomar mi pincelito y voy a comenzar con esta parte de que me había faltado para difuminar debajo del labio. Cualquier cosita. Lo hago primero porque cuando ya termine voy a tener que ponerle color blanco, entonces lo hago primero para que se seque y el color blanco por encima ya se habrá secado esto rápido para poner el tono blanco. Muy bien, ahora ya voy a comenzar a difuminar
Ah, lo que me había faltado de la orejita izquierda. Lo que me había faltado de la orejita izquierda. Y ya me voy hacia la oreja derecha. Siguiendo los trazos de pelito. La parte de atrás. Si quiero alargar un poquito más los trazos, pues simplemente le doy el trazo más amplio con el pincel. Es poquita agua y vamos rellenando. En el mismo sentido en el que hicimos los trazos. En el mismo sentido en el que hicimos los trazos. Sí, claro, Tabata, se parece mucho al gis. El carboncillo es muy similar al gis. Pelitos, pelitos, pelitos. Sí, claro, si le falta, una vez que ya rellenes esta parte del cuerpo, si le falta mayor oscuridad, claro, le puedes poner una capa por encima otra vez. Se trata de hacerlo por capas. Si le agregas una cuarta capa para la parte más oscura aquí del lado izquierdo en el cuerpo, lo puedes hacer. De hecho, sí lo vamos a hacer porque aquí esto no, al momento de difuminar, nos va a dar un poquito claro el trazo. Entonces sí vamos a tener que difuminar, perdón, rellenar un poquitito. Incluso también le pueden aumentar la cantidad de agua aquí. También le pueden aumentar un poquitito, cualquier cosita, no se vayan a emocionar. Cualquier cosita, la cantidad de agua la pueden aumentar para hacerlo más fácil, pues ya nada más es puro relleno. Ya es puro relleno, entonces sí lo pueden, ya como último recurso, pues sí le pueden poner. Ay, perdón. Yo desactivo nuevamente mi camarita. Y listo. Mientras se va secando esta parte del pecho, para ponerle una última capa, hay que dejar que se seque. Hay que dejar que se seque esto para ponerle la última capa más oscura aquí. ¿Sí? Mientras dejamos que se seque eso para ponerle esa última capa oscura. Si así te gusta, pues sí, sí, ya la puedes dejar así. Si así te gustó ya cómo quedó, lo puedes dejar así, pero me falta a mí la última capa. Mientras dejamos secar esto, vamos a retocar por favor con el lápiz blanco, con el gisecito blanco, desde arriba. Y te vas a dar cuenta que ya es bien poquito con el gis blanco, ya es muy mínimo. Ya es bastante, bastante poquito. Déjeme traigo también mi gisecito aquí blanco. Ay, se me pegó aquí mi cajita, permítame un segundito. Déjenme encuentro mi gisecito porque no lo había sacado y ya se me perdió. Aquí está. Un pedacito de gis. Aquí está mi pedacito de gis. Y mi lapicito, cualquiera que te guste más, están en las dos versiones. Muchas de las veces el gis es más intenso y el lapicito no tanto, pero cualquiera de los dos te va a servir muy bien. A mí me gusta más el gis porque es más sólido, por eso los pedí, pero el lápiz también te puede ayudar en algunas partes. Vámonos con el gisecito. Y solo bueno, con muchísimo cuidado. Ah, sí, perdón. Si te faltó tirar el polvito, hazlo de una vez. Si te faltó tirar el polvito, hazlo de una vez para que ya cuando pongas el gis no se vaya a revolver nada con el gis. Muy bien, aquí con el gisecito blanco, observa el detalle, por ejemplo, en los ojos. Me voy a acercar aquí a los ojitos. Ahí está. Aquí en los ojitos, observa. Lo que nos haya faltado de luz, el gis te lo va a dar. No sé si ya lo viste. Te lo va a dar el gisecito. Cualquier cosita
puedes ir aumentando las lucecitas. Aquí en la naricita, por ejemplo. La orillita en la nariz. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Como que como dejamos muy buen espacio blanco, muy buen espacio vacío, se alcanza a notar muy poquito, pero tú ya en tu dibujo, al momento de hacerlo, te vas a dar cuenta que sí se alcanza a notar muy bien este gisecito por encima. Con este aumentamos las luces. Aumentamos las lucecitas. Líneas delgaditas, un solo trazo, no hay que rellenar nada, con un poquito de trazo. Aquí debajo de la naricita también. Ese no le soples tampoco, ¿eh? El polvito que sobre no se le va a difuminar, se va a tirar directo, no se difumina con agua. Si el momento que le difumines con agua, pues se va a desaparecer. Entonces, ese no se difumina. Nada, nadita. Aquí arribita en la trompilla, miren, aquí en la trompilla hay unas linecitas, le falta mucha luz para que le des mayor brillo al labio inferior. Y ahora sí los pelitos aquí en la barbilla. Los pelitos en la barbilla, aquí ya los hacemos con la puntita, lo más finito del gisecito. Damos la texturita de los pelitos. Si se alcanza a ver, ¿verdad? Ya con tu gisecito, busca la parte más finita del gis. Busca la parte más finita. Y formamos todos los pelitos. Quedó bonito, ¿verdad? Aquí debajo de la barbita también. Esos pelitos ya por encima del cuello salen de la barbilla. ¿De acuerdo? Aquí salen de la barbilla. El bigotillo también tiene aquí pelitos en el bigote, un poquito en la boca, por encima. Muy bien. Perfecto, muchachos. Si les gusta cómo se ve así, no tienen que agregarle más detalle, pero si le quieren agregar más detalle en el cuerpecito, adelante lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así. A mí me gusta más cómo se ve con la hoja, la textura de la hoja ligeramente vacía. Lo que sí le voy a agregar ya como último es solo un pequeño retoque en la parte más oscura que dijimos que mientras se secaba hacíamos el pelito blanco. Creo que ya se secó lo suficiente y aquí puedo aumentar nada más la oscuridad y con eso terminamos. Este ya no lo difumino, ya nada más el polvito junto con el polvito blanco lo tiramos. Y así es como queda, muchachos. ¿Qué les pareció? Vamos a firmarlo, por favor. Ni siquiera utilizamos la goma moldeable, ¿verdad? O bueno, yo no la usé, pero en este punto la pueden utilizar por si se manchó un poquitito el papel a un ladito, límpienla con la goma moldeable. Levante la mano los que no se mancharon en ningún momento o no mancharon el papel. Perfecto. Si no se arruinó tu dibujo con tu mano cuando manchaste el dibujo y luego tocaste el papel y eso es lo mejor. Un buen control de mucha limpieza, muchachos, muchísima limpieza en este. Le pueden poner el fondo gris. Ah, sí, claro, el fondo es opcional. Como ese trabajo, el fondo es claro, lo puedes dejar en blanco o lo puedes hacer grisecito. Pero sí, claro, lo pueden dejar, lo pueden sombrear, lo pueden poner como en la primerita capita, como en la primera capa de todo, así grisecito, grisecito. Si quieres que quede parejito, parejito, tus líneas tienen que ser pues bien parejitas, no bien parejitas y lo voy a difuminar. ¿De acuerdo?
Espero que les haya gustado, muchachos. Ahorita lo firmo hasta que se seque muy bien y le tengo que sacar buena punta a mi lápiz porque ya tiene, o no, creo que sí tiene. No, una vez vamos a firmarlo. Voy a firmarlo de este lado. Permítame nada más, déjenme lo firmo y ahorita me muestran su dibujo. Espero que les haya gustado, muchachos. Es otra manera de utilizar, y como mencionaba al inicio, es una de las excepciones cuando sí difuminamos durante el proceso. Durante el proceso. Ahí están. Ya pueden estar seguros de que cuando nos dominen los simios, no nos van a llevar de esclavos. Muy bien, muéstrenme sus dibujos, muchachos, por favor. ¿Están de acuerdo que no se les infló mucho el papel? O a quien sí se le infló demasiado el papel, ¿no? ¿Verdad? Excelente, muy bien. Les había dicho al inicio, no lo sujetamos con la cinta, pero quienes lo quisieran hacer, perfecto. Pero ya se dieron cuenta que como utilizamos muy poquita agua, no se nos infló el papel, no se hizo chicharrón. Muy bien, muchas gracias Mariana, Betty, Linda, Gaby, Daniela, Blanca, Tabata, Laura, muy bien. Miren, observen el perfil de mi papel. No se arrugó, no se infló, no le pasó nada porque utilizamos bien poquita agua. ¿Sí? Muy poquita agua, muy bien, Linda. Ya se dieron cuenta, muchachos, cuando utilizamos poquita agua, pues no le pasa nada, no tenemos que tener miedo para presionar fuerte. En acuarelas donde sí sujetamos muchísimo. Bien, espero que les haya gustado, muchachos, cuídense mucho, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos el día de mañana, ya conocieron otra manera de hacer las cosas, si te gustó, pues empieza a aplicarlo. Aplícalo, combínalo con otras técnicas que hayas visto y se puede utilizar en muchísimos aspectos.